Johanna, Horacio, ¿están los dos por ahí? Yo estoy por acá, no sé, Horacio, si puedo comunicar. Yo estoy por acá también, no sé si me escuchan ahora, hola. Muy bien, perfecto. Sí, te sí, escuchamos, Bueno, un Horacio. gustazo, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, gracias, Horacio. Demoró un poquito, pero bueno, ahí quedamos conectados. Maldonado, Buenazo. donde estoy yo, y Montevideo, y bueno, y la radio para todos. Y bueno, nos Buenísimo. trae este espacio que se llama El Avión de Papel. Hoy, Ujú. bueno, cada tanto, una vez por mes hacemos una entrevista con los actores de la literatura infantil, y vos sos uno de ellos, claramente. Bueno, gracias. Así que bueno, te tuvimos casi en Maldonado, en el Festival Maldonado. Sí, Casi. justo salió ahí un viaje un Un poco viaje más lejos. un poco más Sí. lejos que Maldonado. Después nos vas a contar un poquito. ¿Cómo no? Pero bueno, vos estás en dos mundos, ¿no? Literatura para adultos, literatura infantil y juvenil. ¿Dónde te parás? ¿Dónde te gusta más o nada, vivís con los dos mundos? No, sí, me gusta el mundo de la creación y de la creación que tiene que ver con la escritura. En realidad, me gustaría escribir teatro también, yo qué sé. O sea, no tengo una inclinación particular. Es cierto que empecé escribiendo literatura en general, o por lo menos no literatura pensada para niños. Con los años me puse a escribir para niños y después me quedé durante unos cuantos años escribiendo más para niños que para adultos, porque es un público que me gusta más, con el que conecto distinto cuando escribo. También si escribo para niños, que me permito otras cosas, y entonces durante varios años escribí sobre todo para niños, y ahora este año saqué un libro para adultos también. Como que también trato de estar en todo. Me gusta la poesía también, y a veces escribo poesía para niños, a veces poesía para adultos, como que, nada, me gusta experimentar todo lo que tiene que ver con la escritura. Claro, pero también los que estamos del otro lado, Sí. no sé, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Pensar en el destinatario te hace cambiar ese estilo? No, bueno, depende hay como ahí sí, como un chip, o no sé, uno se pone a trabajar, es como que vos tenés una mesa de trabajo y, no sé, pienso en un pintor sin tener mucha idea de eso, pero bueno, supongo que tiene un montón de herramientas para trabajar, y a veces agarra una y a veces agarra otras, y se levanta y dice, bueno, esta semana voy a trabajar con las acuarelas, con determinada cosa, y entonces se mete en eso. En este caso, yo de pronto tengo temporadas, de acuerdo a cómo se me aparece una idea, es una idea que puedo trabajar estás como con la antena prendida, ¿no? Yo venía escribiendo literatura para niños, que tampoco es una literatura que sea solo para niños. Mi intención cuando escribo para niños es que sea una literatura que puedan leer los niños y puedan leer los adultos también. Jamás se me ocurre escribir algo que sea solo para niños, porque me parece que habría algo que está faltando ahí. A mí me parece que hay una literatura que es para todo el mundo, y hay otra que aburre a los niños. Si yo les doy cuentos de adultos a los niños, van a decir, ¿qué es esto? O no van a entender algunas cosas a las que se referencia, y sin embargo, me encanta que los libros que escribí para niños los puedan leer adultos y disfrutarlos, porque no hay ahí, no tengo, primero que nada, presente esa dicotomía tan marcada. Pero sí, en términos editoriales uno lo tiene, y entonces, bueno, no me pongo a escribir un híbrido, porque a veces pasa. Yo me acuerdo, tengo un libro que salió en Argentina que se llama El Señor Waldemar, que en realidad un amigo lo leyó y me dijo, me hizo acordar muchísimo a Vila Matas, por ejemplo, y es un libro que es para niños, y entonces terminó quedando en híbrido, que en realidad no sé hasta dónde le gusta a los niños, y a veces puede pasar que si editorialmente no está dirigido de alguna manera, termine quedando ahí como medio perdido, porque también es ese, el tema no es solo la creación, sino lo que pasa después con eso, qué editorial lo maneja y por qué, y entonces ahí se abre todo un mundo gigantesco, porque ahí podemos hablar de qué es lo que se publica y qué no, y por qué o qué es lo que los mediadores les gusta más trabajar con los pibes o no, y todas esas cosas. Claro, ahí está después el público que lo hace suyo, o el público lo hace suyo, cierta determinada franja etaria, ¿no? Es como una suerte después de verdad que sucede, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, uno más o menos maneja ese tipo de cosas con determinados parámetros, pero a veces, ya te digo, no es algo tan rígido, simplemente es o bueno, uno va pensando, y eso sí, ahí vuelve la imagen esa de cómo me imaginaba yo que podía hacer con la gente que pinta, que uno dice, bueno, ahora tengo ganas de trabajar sobre una novela de adultos que vengo trabajando, bueno, y ahí trato de que todo lo que anda dando vueltas por mi cabeza vaya para eso, la energía vaya para eso que estoy
escribiendo ahora, como puede ser una novela, si me puedo escribir una novela para chiquilines, para adolescentes, o un libro de poesía para niños. Y bueno, entonces estoy durante un buen tiempo trabajando sobre eso y tratando de que... No creo mucho en eso de la inspiración, de estar así, que me caiga algo de arriba, sino de que me pongo, me fijo un objetivo y entonces trabajo a partir de eso. Está perfecto. Sí, no, pues hemos conversado con algunos escritores que solo se manejan en la LIC, ¿no? Porque, bueno, encontraron su estilo por ese lado y si yo no podría escribir para adultos. El otro día nos decía Fernando González, ¿no? Yo encontré este nicho y me siento bien acá, me siento cómodo, ¿no? Por eso te preguntaba. Sí, ya te digo, yo me siento cómodo en todos esos mundos. Escribiendo me siento más cómodo en la literatura para niños. Porque ya te digo, me permito cosas que no me permito en la otra, porque bueno, también aparecen esas cosas, ¿no? Que uno fue generando determinado pequeño mundo, determinado, en mi narrativa de adultos, ponele un mundo determinado, y bueno, y entonces, si a mí se me ocurre, por ejemplo, escribir una novela para adultos, en la cual hay un personaje que de pronto sale volando, o algo más felisbertiano, o cuestiones así, capaz que me costaría, porque diría, ay, voy a hacer algo tan distinto a lo que vengo haciendo. Eso sí a veces juega en contra. Sin embargo, la literatura infantil y juvenil me parece que permite todo, o por lo menos yo me siento que puedo hacer cualquier cosa, que no me siento impedido, y a la otra sí. Entonces el problema capaz que es mío. Sí, a veces con tanta, no sé, en el tiempo actual que estamos con tanta censura, también a veces hemos tenido comentarios que en vez del escritor pensando para niños dicen, ay no, vas a ver cómo lo toman, o si lo leen en la escuela qué pasa, decisiones, que uno se autocensura como escritor a veces, ¿no? Como esa política lingüística, ¿no? Sí, o a veces te animás y querés ir más allá. Yo tengo un libro que salió en Chile que se llama En el corazón del río, por ejemplo, que es un libro que publicaron en Chile y está dirigido a los niños, ahora lo están traduciendo al alemán, y que sin embargo nadie lo compra. Es un libro triste, muy triste. Entonces las librerías, ninguna persona, son dos niños que migran, y bueno, y está contado por la niña, y a medida que va pasando la historia, la madre los espera al final del camino, y una de las lecturas es que ellos no llegan. Entonces, ¿quién le ofrece eso a alguien que viene? Le dice, no, mirá, como que se transforman en animales, ¿no? La madre recibe otros animales, pero no... Y vos en una librería le decís, no, y si no tenés este libro donde estos niños que migran, y la gente no quiere eso. Que va a comprar un libro a las librerías, yo trabajé de hecho en una librería, y venían y me decían, no, mirá, le queremos llevar un compañerito de clase de Pablo, que cumple 8 años, y entonces querían, no sé, algo que fuera entretenido, que tuviera una cosa linda, divertido, pero no, decir, no, mirá, así se ponen a hablar en el cumpleaños de lo duro que es la migración forzada y de un montón de cosas. Entonces, a veces uno se anima a hacer algunas cosas, pero claro, después yo estoy contentísimo porque, bueno, le gustó una editorial chilena que es muy buena, salió una edición preciosísima con una ilustración de María Lina. Muñeca de trapo, ¿no? Ahí está. Después se interesaron unos alemanes. O sea, por un lado, ahora las ventas de ese libro son bajísimas. Claro, entonces también eso te pega una patada en el pecho porque decís, también eso es algo que a uno le interesa. No es que uno solo quiere... son temas sensibles que están en el tapete, pero uno dice, bueno, no, pareciera como que habría que ocultarlos. Claro, entonces decís, bueno, entonces si uno quiere más o menos vender o ver respuesta en una cuestión económica, ¿qué tiene que hacer? Escribir como otra cosa, como mucho. Entonces todas esas cosas pasan por adentro de uno. Uno trata, o por lo menos yo, no sé si yo trato de estar comprometido con eso, no con la venta. Pero por supuesto que quedas más contento si además después, si cuando sacas un libro, después tiene respuestas, ¿sí, no? Yo qué sé. Como hablaba Graciela Monte, La frontera indómita, ¿no? En esos temas, cuando tocan los temas reales, sociales, las desigualdades, son complicados, ¿no? Porque a veces uno busca entretenimiento a full, que está bueno también. Sí, pienso ahora por ejemplo, en la infancia de Juan o El mundo de Juan, o una cosa así, uno de María Teresa Andrueto que ilustró Matías Acosta, y El país de Juan, y que tiene que ver con unos niños pobres, una familia pobre que vive en una zona y que juntan cartón y no sé qué, y claro, ahí también decís, es para un público determinado, y hay otro público que va a decir, no, yo por acá no quiero ir por otra cosa, pero bueno, son elecciones.
y en realidad uno no vive de esto, no hace esto solo para vender, por suerte y por supuesto. No, claro, y comunicás ideas y comunicás sensibilidades. Me hace acordar mucho En el corazón del río a Tony Papalote, ¿no? De la querida Clarita. Claro, sí, a ella le gustó mucho porque además tenía mucho que ver, claro, o sea, con la cuestión de la migración. Y es muy bonito, tiene mucha poesía también, ¿no? Sí, eso ahí, en ese, fui por ese lado y después ya te digo, pasa con, no sé, a ver, son temporadas, son periodos. Después tengo otros libros que son mucho más hincapié en el humor, como El diario ínfimo de Nicolás. Claro. Después tuve suerte que ganara el premio del MEC, por ejemplo, y que me reentretuve leyéndolo. Para mí fue re divertido, a los chiquilines les gustaba también, y también siempre me gusta hacer pensar, ¿no? Siempre cuando escribo me interesa que haya, si hay entretenimiento me parece maravilloso, pero que haya además también otras cosas y que hagan pensar o que se vean determinadas cosas, como que el fin último sea generar una pequeña transformación, aunque sea mínima, en el que lee, le sucede algo. En busca de lo que yo considero que sería un mundo mejor, más justo, tratando de eso, de que del fondo haya algo que lo lleve a pensar o a desarrollar una sensibilidad para que después se pueda dar cuenta de que el mundo es terrible y sería buenísimo hacer un mundo mejor, pero yo qué sé, eso sí que es lo más difícil, pero bueno, uno lo hace. Ahí va. Lo intenta, quiero decir. Lo intenta. ¿Y qué te gusta más, la narrativa o la poesía? Bueno, dijiste que está todo sobre la mesa y vas tocando. Claro, sí. ¿Con qué te sentís más inspirado últimamente? No, tengo periodos. Ahora hace poco hice un libro de limericks que hicimos con un amigo ilustrador, y entonces en ese caso son unos poemas breves y ahí todos tenían que ver con alguna parte del cuerpo, entonces fue entretenido estar durante un tiempo metido en eso. Ahí había humor absurdo y había una cuestión con que cada una de las partes era una parte del cuerpo. Pero también disfruto mucho si me meto en una novela o sobre todo eso. Sobre todo me parece que más que los cuentos, que también cuentos para niños, por ejemplo, prácticamente no he escrito. Es decir, algunos libros ilustrados, yo que sé, Mi abuelo niño, o algunos de ese tipo que son como libros, como cuentos breves, o el otro, El perro fantasma de Maxi Telier, pero no son muchos. En realidad son más o menos la misma cantidad que novelas. Me gusta más meterme en algo largo y entretenerme un buen tiempo, estar con la cabeza. Y después los libros de poesía sí han sido más bien pensados así. Uno que hicimos poemas para leer en un año, que salió en Argentina, que hicimos con Matías Acosta, eran haikus, limericks y tancas, y entonces eran distintas formas métricas y a su vez vinculados a distintas cuestiones, días de la semana, meses del año, y no me acuerdo qué más, pero entonces, bueno, con esa estructura yo me entretenía buscando, no sé, muchas veces tienen como una estructura, ¿no? Ya te digo, no me quedo pensando, bueno, a ver, si me va a venir una inspiración de un poema aislado, sino que trato de trabajar con una estructura, bueno. Claro, estás en un proyecto. Claro, cosas con determinada cosa, primero lo pienso y después empiezo a trabajar con verso a verso, como decía el poeta. Ahí está. No, porque pensando en la poesía, es un poco la Cenicienta hoy, ¿no? De la literatura infantil, ¿no? Sí, como la narración cubrió todo. Sí, totalmente. Bueno, en general, no solo la literatura infantil, sí, en la literatura de adultos tampoco nadie, o sea, no... los libros de poesía, el 90% yo creo que se publican en este país son todos pagos por el autor, no hay una editorial que se la juegue y publique... que corra el riesgo publicando poesía, entonces hay que tener ganas, y dinero, bueno, o a veces ganar un premio te abre la puerta por ese lado. En relación a la literatura infantil y juvenil, sí, me pasó una vez que una editora de acá le dije que tenía un material para pasarle y me dijo, bueno, si es poesía ni me mandes. Claro, las ventas. Para mí fue horrible, porque yo venía a publicar en Argentina 2 libros de poesía y acá ni siquiera me decían, quiero ver, no, acá de ninguna manera. Claro. Lo único que he visto alguna vez en alguna de las editoriales grandes, con algún autor muy conocido, son algunos
poemitas a veces que lo que tienen es rima, pero que en realidad no es poesía, son versos, sí, que a veces hay como cuentos en versos. Claro, pero que no tienen el peso que tiene la poesía, o por lo menos como uno la ve, o como le parece que debería ser. En Argentina, en otro momento tenían y bueno, también pasa en otras partes de América, que se le da un poquito más tampoco es que en otros lados funcione bárbaro y acá no, pero bueno, como son mercados más grandes le dan un poco más de bola, pero ahora, en los últimos años en Argentina, la situación en la que está, también ha caído muchísimo, entonces, cayó todo, y entonces, pero nosotros con Matías Acosta habíamos publicado El marinero del canal de Suez, en Pípala, en Argentina, después fuimos para leer en un año en Calibroscopio, y después yo publiqué un libro también en una editorial rosarina, Fábrica de Escalofríos, que es un libro que son como distintos. Sí, lo vi acá en Uruguay también. Sí, algunos habían traído, ahora no hay, sí. Pero que es para formar. Ese tuve suerte y lo compró el Estado argentino, y hay en todas las escuelas de la Argentina hay un libro, porque eso estuvo buenísimo. Sí. Y que podés formar, moviendo los versos, podés formar distintas historias, siempre siempre con versos, termina rimado, pero es difícil, si la poesía es lo más difícil de todo, pero bueno, aún así teatro también hoy, teatro menos que menos, ¿no? Sí, como totalmente, dramaturgia para niños, sí. Y bueno, cuando se puede escribir, pero para representar de repente, pero escribir para ser leída, no, el teatro también tiene ese problema. Tiene la parte a favor de que, bueno, uno escribe teatro y lo puede representar, y eso es también que la obra esté existiendo, pero después lo que se publica de teatro, que en los últimos años han publicado a muchos autores, el INAE creo que es, nacionales, son libros que no suele leer la gente. Yo últimamente leo porque me interesa, porque quiero escribir, y entonces me interesa conocer un poco lo que se escribe, pero no se consume mucho teatro para leer, como quien dice. Claro, yo pensaba también quizás la relación con los títeres, ¿no? La dramaturgia también poder ser representada de alguna manera. Claro. Por títeres. A vos te interesan, ¿no? Los títeres también. Sí, siempre me gustaron. Fui titiritero de niño. Fue lo primero que me gustó. ¿En los cumpleaños? Tenía un teatrito y muchos títeres, y fue como lo primero. Después me di cuenta que no había cambiado tanto, porque en definitiva uno lo que termina haciendo después es también historias con personajes que se vinculan y cuestiones así. Pero sí, también. Pero tiene también todo eso del acercamiento al público y la espontaneidad del títere, ¿no? Que uno va viendo las reacciones ahí mismo, ¿no? Se puede salir un poco del guión. Que tiene mucho de eso. Sí, totalmente. Bueno, contanos el viaje a China. ¿Estuviste en contacto con la LIG o no? En un momento conocí un poeta chino que se me acercó y me dijo que él también escribía para niños, pero no pudimos intercambiar muchas cosas. Fue un festival, me invitaron en China, de poesía latinoamericana y poesía china. Éramos poetas de Latinoamérica y poetas chinos, y fue en Beijing y en Xi'an, y fue una semana de mucho movimiento y fue impresionante. Primero el viaje largo, después un ritmo en el que nos tenían, que era un ritmo muy agitado, porque buscaban que pudiéramos disfrutar de muchos lugares y de charlas y de lecturas, y al final fue así, pero bueno, para hacer eso había que estar corriendo de un lado al otro, pero tuve la suerte de conocer la muralla china, los guerreros de terracota, la ciudad prohibida, y al mismo tiempo ir al Museo de Literatura Moderna China, y bueno, a una universidad donde también tuvimos una charla, o sea que fue una cosa. Viajamos con Regina Ramos, una poeta de San José, y fue una experiencia increíble, divina. Qué bueno, ¿capaz tenés alguna idea para un personaje o algo? No, o sea, no por ahora, es algo que yo creo que voy a seguir procesando, porque ya te digo, fue pero sí experiencias muy lindas. Cuando estaba ahí en la vuelta de la muralla china, me acuerdo que me alejé un poco y de pronto vi aparecer una mariposa que se posó por ahí. Me acordé de aquello de Chuang Tzu, soñó que era una mariposa, y al despertar no sabía si era una mariposa que soñaba ser un hombre, o un hombre que soñaba ser una mariposa. Cositas así como que movilizadoras, que
que bueno, después uno no sabe dónde terminan, como que Sí, también sí. uno, el escritor o el artista en general es como alguien que va juntando en una mochila muchas cosas y esas cosas salen después, en algún momento que uno no siempre tiene claro, sino que se van filtrando ahí de determinada manera. Sí, totalmente. Y te iba a preguntar también, el año pasado o el otro, unos estudiantes de Maldonado te contactaron por tu colección de clásicos que estuviste trabajando para Banda Oriental, Sí, de gurises, trabajando en esto de los clásicos uruguayos, ¿no? Y sí. ¿qué fue trabajar en eso, esa experiencia? Que Bueno, tiene para que mí ver con estuvo, tu historia, ¿no? sí, para mí estuvo buenísimo. Yo estoy vinculado a Banda Oriental porque soy el editor de la revista La Mochila, que es una Claro. revista que sale hace 25 años Sí, y que la está supe dirigida comprar, justamente, sí, está dedicada, dirigida a los niños Divina, y a sí. maestros también. Sí. Entonces, ya de por sí tengo ese vínculo, pero bueno, al estar ahí cerca también a veces aparecen otras cosas que hacemos en conjunto, cuestiones de edición o cuestiones ahí que tengan que ver con la difusión. Y ahí me propusieron trabajar sí sobre algunos de esos libros que reeditaban y bueno, para mí fue divino. Sobre todo fue muy emocionante el de Quiroga, porque en realidad ahí yo elegí 3 cuentos de los cuentos de la selva y bueno, yo de niño los había conocido a la casa de mi abuela. Me acuerdo que había traído el libro de España, además era rarísimo porque se había traído los cuentos de la selva de España, una edición española que en la tapa tenía un elefante con un tipo con un turbante arriba, o sea, nadie había leído lo que había dentro. No. El tapista evidentemente no había salido, el editor no sé en qué estaba pensando, pero no sé cómo de niño nunca me di cuenta de esa incongruencia, porque yo lo leía y me divertía, pero la tapa no tenía nada que ver, porque es rarísimo encontrar en Misiones un elefante con un tipo con turbante. Sí, Pero salvo que fuera por el amor que le tenía Quiroga Kipling, no sé, pero bueno, la cuestión es que haber tenido que elegir alguno de esos y te llevó para bueno, tu y infancia. estar atrás del cuidado de la edición y bueno, todo eso me gustó mucho. También agarré uno en ese caso me tocó Buscabichos y Las aventuras de Juan el Zorro, que ahí también fue como que había que adaptarlo un poco por la extensión y también por algunas palabras como díjole y cosas así que las tomábamos porque en las versiones, claro, incluso en las versiones mismas de Serafín J. García, él hace adaptaciones para los niños, ¿no? Importante. Sí, entonces sí, fue muy lindo para mí y bueno, estoy ahí cerca siempre para cuando también le eché una mirada, no fui el editor, pero lo miré, el de los pájaros que sacó la Biblioteca Nacional, ¿cómo se llamaban? Que eran ay, no me viene ahora, bueno, estar viejo es tremendo, pero con esas cosas a mí tampoco me sale, estoy viendo la tapa. Sí, yo lo tengo en la cabeza, porque además que eran... Valdés. Sí, exacto, y que son... De mirlos, Claro, no me acuerdo el título, cómo fue que terminó quedando, pero que eran nombres de distintos pájaros, que fue una coedición con la Biblioteca Nacional. También estuve atrás de ese, me di cuenta de algunos errores que había en el pasado de métrica, porque bueno, eso tenía toda una métrica precisa, y cuando hay algo que se sale de ahí, uno sabe que ahí hubo alguien que transcribió y no tuvo en cuenta eso, que uno tiene un oído musical, un oído poético y dice, no, pará, esto no puede ser, y fui a buscar y estaba bien, es decir, estaba mal, había que modificar, pero digo, igual ese... Se llama La Calandria Zorzal y otro exacto, ahí está. Entonces, ese no fui el editor porque fue un trabajo con la Biblioteca Nacional, pero sí lo miré, también me lo llevaron para que lo mirara y a mí me gusta mucho estar trabajando en algo que tiene que ver con la edición de la revista, pero también con la edición de libros, en una editorial que para mí siempre fue muy significativa, porque bueno, fue las primeras editoriales uruguayas que leí y bueno, es para mí muy lindo estar ahí. Sí, tenerlo, uno dice también va para adelante lo contemporáneo, pero también hay que rescatar lo bueno, que es parte de nuestro país, y si bien a veces el lenguaje no es como el que usan los niños hoy, está bueno leerlo y ver, bueno, y esto, ¿no? Leer a Serafín J. García o leer a Juana. Sí, por supuesto. Sí, para mí, bueno, Morosoli, ¿no? Perico, sí, ahí es un está libro Morosoli. que lo podés leer en cualquier momento, lo puede leer un libro de un niño de ahora y capaz que alguna palabra le puede costar un poco, pero mejor. Pero claro, mejor, porque además con un adulto que también, o un mediador, lo ayude pero aún sin eso, es sencillo, es
sumamente humano, precioso de lo que habla. El mundo probablemente ha cambiado, no sé si el mundo del interior del que él habla también cambió, pero quiero decir, capaz que no tanto, uno no lo puede medir desde la capital porque eso no estaba escrito desde la capital, pero o de la ciudad, de una ciudad grande, quiero decir, pero sigue siendo una cosa hermosísima y es muy valioso. Yo creo que esa es una de las características que tiene Banda Oriental y que me gusta mucho del rescate, de rescatar autores nuestros que fueron muy significativos y tratar de mantenerlos en la lectura de vivo porque vale la pena, porque no es una cosa de decir, bueno, tiene más valor lo viejo que lo nuevo, pero está bueno que esté también lo viejo presente y bueno, sobre todo lo que ha resistido, lo que se puede leer hoy y tiene esa característica de seguir siendo, lo que pasa un poco con los clásicos, ¿no? Que en general se mantienen en el tiempo y tienen siempre esa manera de hablar del mundo, que el mundo cambia, pero parecería que el libro se adapta a ese cambio. Sí, que tiene otras significancias, ¿no? O interpretaciones desde hoy. Claro. Sí, ahora, por ejemplo, el editorial Morisqueta sacó las canciones de Natacha y La pelota también de Filiberto. Sí, lo vi pero en las redes, no lo vi en papel, pero dije que bueno, es una editorial de Maldonado, ¿no? No la conocía, pero me pareció buenísimo. Sí, además que La pelota es un cuento divino, que yo he trabajado en talleres con niños, que Filiberto seguramente no lo escribió para niños, pero que calza perfecto, por eso digo. Perfecto hoy. A veces también es eso, estar atento. Sí. Sí, hablando de la sensibilidad, te conmueve. Claro, sí. Y que además podría pasar que hoy en día los chiquilines no tengan idea que es una pelota de medias, pero bueno, justamente ahí se abre una puerta preciosa que es que el abuelo o el padre o alguien le cuente, sí, porque tampoco hay que ser tan veterano. Yo cuando era niño llegué a conocer esas pelotas de trapo hechas en la escuela, me acuerdo que en la escuela alguna vez llevó algún compañero. Entonces abre también una puerta para hablar de un montón de cosas y también, no sé, reconocer el pasado para poder, porque somos eso. Yo creo que somos en relación a lo que venimos siendo hacia atrás, ¿no? Siempre me parece que hay que tener en cuenta todo eso que viene de atrás porque es lo que nos ha ido formando todo. Totalmente. Bueno, el tiempo se nos ha hecho corto, así que bueno, nos veremos en alguna instancia presencial, en algún evento. Y buenísimo. Agradecemos mucho este contacto, Horacio, y por mucha favor. suerte con lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno, gracias por la entrevista, Joana. Y gracias a los oyentes y a Pablo que va a andar en el otro lado del mundo. Muchas gracias a ustedes dos por estar acá presentes en La Máquina de Pensar, por hacerle el aguante a esta licencia de Pablo. Y bueno, fue un placer escucharlos.